Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, ahí en Hebreos capítulo 12, verso 28. Ahí vamos a meditar en la palabra del Señor que dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Y vamos a leer la otra versión, ahí en la versión de la traducción en lenguaje actual, que dice así: gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido, porque eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es fuego destructor. Mire qué tremenda la palabra del Señor. Este reino, un reino inconmovible, un reino de Dios. Mire, qué importante. El reino de Dios, ¿cómo usted y yo podemos entrar al reino del Señor? Es rindiendo nuestra vida a Jesús. El reino de Dios no es visible, es un reino invisible, es donde la presencia, el mover de la presencia de Dios se glorifica en cada persona, en cada hijo de Dios que ha rendido su vida al Señor. Cuando el reino de Dios se establece es cuando usted y yo rendimos nuestra vida al Señor, rendimos nuestra voluntad al Padre, reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocemos que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Ese reino se hace visible para los hijos de Dios que estamos dispuestos a obedecerle y amarle. Por eso debemos demostrar gratitud, el amor, la honra a nuestro Dios a través de nuestra adoración, porque es bueno cada día adorar y reconocer lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Por eso cada día, como hijos de Dios, nosotros sabemos que no son nuestras capacidades, nuestras habilidades, no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, porque hemos reconocido que todo lo que hemos alcanzado es gracias a Él. Usted y yo somos representantes de ese reino inconmovible, que nada ni nadie puede detener ni mover. ¿Por qué? Porque es un reino que nadie puede destruir. Es el reino de Dios, ese reino maravilloso. Por eso los principios del reino. Usted y yo defendemos principios de reino a través de nuestra fe, principios de Dios, que es la gratitud, el amor, la honra, la adoración. Por eso cada día usted y yo demuestra que es parte del reino siendo agradecidos con todos los que realmente Dios pone en nuestro camino. Ángeles de Dios, como dice Abraham, mi esposo, el pastor, siempre nos habla, ángeles que Dios pone en nuestro camino. Debemos dar gracias a Dios por cada persona que Dios pone en nuestro camino. Debe haber gratitud, porque es fácil decir, agradecemos solamente a nuestro Dios, pero el que está a tu lado, el que te hace el bien, el que te bendice, el que está día tras día amándote, honrándote, valorándote. Debemos nosotros ser agradecidos, debemos amar, debemos honrar, debemos cada día esos principios importantes de adoración a nuestro Dios. Y cuando habla del fuego que consume, del fuego que quema, por muchos años la tradición nos enseñó un fuego que era un fuego de castigo, un fuego que venía el fuego consumidor y teníamos temor al fuego de Dios. Cuando habla de este fuego es cuando usted y yo entramos en el altar de adoración a nuestro Dios, entramos en ese altar y el fuego de Dios consume todos nuestros pecados, porque usted y yo cuando entramos en gratitud, en adoración a nuestro Dios, Él comienza a redarguir, nos hace entender las áreas de nuestras vidas que necesitan ser conquistadas por Él, y Él nos hace entender a través de su presencia. Pero cuando usted y yo entramos en el altar de la adoración de nuestro Dios, cuando usted y yo estamos dispuestos a rendirnos delante de Él, rendir nuestras vidas, nuestra voluntad a Dios, Él ahí se glorifica. Ahí es donde el fuego de Dios consume todos nuestros pecados. Y yo meditaba en el Salmo 40, en el verso 2, un salmo que siempre me bendice mucho, que dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Mire qué tremendo. Cuando realmente usted y yo nos rendimos delante de Dios,
Él es el único que nos puede sacar del pozo de la desesperación, del momento difícil que tú y yo estemos viviendo, quizás un fracaso, quizás la soledad, la amargura, la depresión, la crisis. Hay tantas áreas de nuestras vidas que Dios nos sacó y nos rescató. Dios rescató mi vida, Dios rescató en el momento más difícil de mi vida. Él vino y me rescató, se reveló a mi vida y me rescató. Y ¿sabe qué? Me sacó de ese lodo, porque realmente me sentía hundida, desesperada, sin Dios, hasta que Él se reveló en esa área de mi vida y pudo darme estabilidad. Cuando tú y yo tenemos esa estabilidad, es cuando Él se revela a la luz de la palabra. Una palabra te da estabilidad, una palabra te da seguridad. Por eso cada día que Dios pueda obrar, que pueda realmente sacarnos de ese pozo de la desesperación, realmente entregarnos a Él de lleno, entregar cada área de nuestra vida, y Él se va a glorificar a través de nosotros. Por eso es tan importante. Dice, usted y yo, a través del sacrificio de Jesucristo, usted y yo tenemos esa autoridad que viene del Padre. A través de su sacrificio, usted y yo tenemos entrada a ese reino maravilloso, y nos acercamos a nuestro Dios día tras día. Por eso rindámonos delante de Él. Él es el único que puede sacarnos de la condición que estamos viviendo, del estado en que tú y yo podamos estar. No importa el estado que tú estés. No importa, yo estaba en un estado deplorable, pero ¿sabes qué? Dios ahí me rescató, me escogió, cambió la historia de mi vida, cambió mi realidad, cambió mi forma de pensar. Por eso dice, cuando el Señor se revela en nuestras vidas, tenemos una experiencia con Él. Mire qué maravilloso. Cuando el reino de Dios se revela en nuestras vidas, usted y yo tenemos una experiencia con Él. Y nada ni nadie nos puede apartar cuando usted y yo tenemos una experiencia con nuestro Dios. Y nos hace personas estables. Mire qué importante. En medio de este tiempo, en medio en donde quizás por estadística la salud mental está terrible, pero sabes que el único que nos puede dar estabilidad mental, emocional, es Cristo. El único que nos puede dar esa estabilidad que proviene del Padre. Por eso hoy día Dios quiere darnos esa estabilidad, una estabilidad emocional, en donde Él nos puede fortalecer los temores, nuestras inseguridades. Y en Mateo 11, verso 12, dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. Desde Juan el Bautista, Él predicó la palabra del Señor con verdad. Él estaba dispuesto a predicar esa palabra. Y mire qué tremendo. Nadie puede detener el reino de Dios, que siga avanzando. Mira, en medio de toda la crisis que nosotros vivimos a través de esta pandemia, a través de una crisis social, a través de una crisis económica, el reino de Dios sigue avanzando, sigue creciendo. Nada ni nadie, no hay enemigo que pueda detener lo del reino. Pero ¿sabes qué? Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de este reino. Gente valiente, decidida, que a pesar que la gente se esté burlando de tu fe, que a pesar que la gente no crea en lo que Dios ha hecho en ti, que aunque la gente no valore la transformación que Cristo ha hecho en tu vida, quizás los principios del reino, nosotros siendo sólidos en ello, creyendo en ese amor del Padre, creyendo en que Él es el que nos guarda, el que nos bendice, amándole a Él por sobre todas las cosas, obedeciendo a su palabra. Esa es nuestra fe sólida, que nada ni nadie podrá afectar. No hay enemigo que gane a hombres y mujeres que estamos dispuestos a ser valientes, decididos a defender nuestra fe, a seguir sólidos creyendo en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso cada día debemos entender que Dios es el único que nos puede hacer avanzar, el único que nos puede hacer crecer, el único que nos puede dar esa solidez, el único que nos puede dar las convicciones en quien nosotros hemos creído. No importa lo que la gente crea, la gente sin Cristo puede creer lo que ellos piensen, pueden creer que nacieron del mono, pueden creer cada cosa, pero ¿sabes qué?
tú y yo tenemos una fe sólida, porque Cristo fue el que transformó nuestras vidas, el que cambió nuestra realidad. Por eso somos valientes y decididos en seguir creyendo. Ahí tú que estás en tu hogar, ahí a nuestros hermanos que estamos acá en el templo, tenemos que decidir seguir creyendo en Cristo, seguir aferrados a nuestra fe. No depende de un gobierno, como siempre lo hemos dicho, no depende. Nosotros no defendemos una posición, nosotros defendemos nuestra fe, una fe en Cristo, y esa es la que nos une y esa es la valentía que Dios nos pide, una valentía en Cristo. Por eso cada día meditamos en lo que Dios ha hecho en nosotros, nos fortalecemos en su palabra, nos tomamos de ella, nosotros ponemos por obra lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice así: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana. Mire qué maravilloso, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Esto es defender, que a pesar que la gente muchas veces está en contra de nosotros, nosotros oramos. Amamos a la gente porque Cristo les amó. Amamos cada día, demostramos el amor de Dios, un amor sincero, porque es un amor no fundamentado en nuestras emociones, no fundamentado en lo que nosotros creemos. El amor que Dios ha puesto en nosotros está fundamentado en Él. Por eso podemos perdonar, por eso podemos amar y aprendemos a aceptar muchas veces a gente que está contraria a lo que nosotros creemos y seguimos orando y seguimos creyendo. Nosotros lo único que queremos es que la gente conozca de Cristo para que pueda alcanzar esa felicidad y esa plenitud que proviene de nuestro Dios. Por eso cada día el amor de Dios está en nosotros. Este amor del Padre está en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos uno de los frutos que son tan importantes, que es el dominio propio. Y el dominio propio no está en lo que no está sometido a lo que Cristo quiere en nosotros. Ese dominio propio está en agradar a nuestro Dios, no sometido a nuestras emociones, no sometido a lo que nosotros creemos o pensamos, sino que sometido a lo que Cristo pide de nosotros. Y ese dominio ese dominio propio nos hace controlarnos muchas veces de no herir a otros, de no dañar a otros, de no afectar a otros, porque la gente sin Cristo no va a entender esta verdad de Dios. Y aunque nosotros hablemos, por eso es tan fácil hablar de nuestra fe con gente que decidió tomar esta fe en Cristo. Es tan fácil hablar de Dios, es tan fácil hablar de nuestras grandezas, pero muchas veces gente que es nuestra propia familia no podemos hablar de Él, porque no le conocen, y parece que le estuviéramos hablando en chino. No entienden nuestro idioma, porque nuestro idioma es del reino, nuestro idioma es de nuestra fe puesta en Cristo. Por eso muchas veces nosotros en ese dominio propio, muchas veces la gente te ve como tonta, como que, ay, ¿cómo puede ser tan tonta o puede ser tan tonto? Pero es porque nosotros, más que agradar muchas veces a nuestra propia decisión o a nuestra propia opinión, queremos agradar a Dios. Muchas veces callamos por agradar a Dios, muchas veces no nos defendemos por agradar a Dios, pero eso no quiere decir que el Padre no esté haciendo algo por sus hijos. No quiere decir que el Padre no esté defendiendo a hombres y mujeres que amamos a Cristo. Lamentablemente la gente lejos de Dios se levanta en contra de una fe que es una fe puesta en Dios, y Dios es el que nos defiende y Él es el que nos guarda día tras día. Y yo meditaba en esta palabra en Jonás capítulo 2, versos 8 y 9. Dice así: los que siguen a los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene de nuestro Dios. Cuando la gente se va en pos de sus propios sueños, en defender sus propias ideas, quizás se siente identificado. Mira, en medio de una crisis social vimos cómo la gente se fue en contra de la fe de Cristo y a defender sus propias ideas, sus propias formas, sus propios sueños, se sintieron identificados
Pero ¿sabes qué? Nosotros nos identificamos con Cristo. No somos idólatras. A veces la gente confunde la idolatría a un Dios, ¿cierto?, de una imagen. No, la idolatría está enfocada cuando tú y yo nos desviamos del amor de Cristo y nos enfocamos en defender cosas que nos están fundamentadas en la fe. Por eso cada día tú y yo hemos decidido, como dice aquí la palabra del Señor, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Mire qué importante. Usted y yo hacemos promesas delante de nuestro Dios. El que usted aquí esté en este tiempo recibiendo una palabra porque estamos dispuestos y hemos decidido rendir nuestra vida al Señor. Hemos decidido servir a Cristo y hemos decidido cada día porque sabemos que la salvación proviene de Dios. El reino no está enfocado en cumplir nuestros sueños. No se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros creamos o enfoquemos. Se trata de lo del reino de Dios. Se trata en lo que Jesucristo quiere hacer a través de nosotros. Es lo que el propósito de Dios a través de nuestras vidas. Usted y yo somos embajadores de un reino. Usted y yo, enfocados en el reino de Dios, defendemos nuestros principios, nuestros valores. El que nos dará la victoria por nuestra valentía de seguir creyendo en pos de quizás que mucha gente está en contra de la fe, en contra de Cristo, en contra de nuestros principios. Nosotros seguimos creyendo, nosotros nos seguimos comprometiendo, porque la salvación no proviene de nosotros, sino que proviene de nuestro Dios. Así que juntos en esta hora vamos a orar. Yo te pido que en esta hora podamos rendirnos a este reino, un reino que se quiere manifestar sobre tu vida, un reino que se manifiesta en hombres y mujeres que estamos dispuestos a servir a nuestro Dios, que estamos dispuestos a agradecer, que estamos dispuestos a adorar, a pesar que la gente no crea. Nosotros hemos decidido seguir creyendo, aunque la gente esté en contra, aunque la gente desista. Nosotros hemos decidido seguir agradando, seguir adorando a nuestro Dios. Así que incline su rostro, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora nos rendimos delante de ti. Reconocemos que tu amor enfocado a través de Jesucristo, amado Dios, a través de tu Espíritu Santo, nos rendimos a tu reino. Amado Dios, queremos ser agradecidos, queremos adorarte, queremos bendecirte en esta hora. Amado Señor, honramos tu maravilloso nombre. Te damos gracias por escogernos, te damos gracias por ser tus hijos. Nos sentimos privilegiados y honrados de adorarte, de servirte. Es un privilegio ser tus hijos, amado Dios. Mucha gente se avergüenza del Evangelio, cuando el Evangelio es poder, es potencia, es amor de Dios a través de nuestras vidas. Por eso hoy día, amado Dios, somos valientes en decir que somos cristianos, que te amamos y te servimos. No importa que se burlen, no importa que nos juzguen ni nos condenen. Seguimos creyendo en ti, porque nuestra fe está en ti, Padre amado. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder en cada hogar, en cada familia que ha decidido servirte, que ha decidido adorarte, que ha decidido rendir su vida a ti día tras día, amado Dios. Te adoramos y te glorificamos en esta hora. Gracias, Señor, por hacernos parte de este reino. Gracias, Señor, por fe lo creemos. Nuestra fe está puesta en ti, amado Señor, y te adoramos y te glorificamos. Gracias a ti, Jesús. En esta hora te bendecimos y junto a nuestros hermanos de la banda vamos a adorar y que el